Esta es la de ustedes, sí. Ya, ese era el primer ejercicio. Determine la reacción en A y en B. No tome en cuenta el peso de la viga. Quiere decir que en la mitad de la viga debiese existir una carga que es relacionada por el peso de la viga, la cual se ignora. ¿Ya? Entonces acá tenemos el monito y acá en este caso tendríamos las reacciones, en este caso las cargas puntuales, son cargas distribuidas. Cada una de esas cargas distribuidas es llevada puntual. Entonces, como se vio en una ocasión anterior, sabemos que acá tenemos nosotros una carga distribuida, ¿no es cierto? Esa. Y esa carga distribuida en este caso obviamente se trabaja con el área del triángulo. En el triángulo la altura serían los 2450 newton sobre metro y la base del triángulo serían los 35 centímetros. Entonces si yo multiplico los 2450 por los 0,35 metros, que son los 35 centímetros, serían 2450 por los 0,35, eso me daría 8, a ver, espérate, 2450 por, dividido en 2, ahí tengo el fallo, por eso no me cuadra. 428,75, ahí sí. Había olvidado dividirlo en 2. Recuerde que se divide en 2 como es un triángulo, es la mitad de un rectángulo, ¿no? Entonces la base por la altura dividido en 2 porque es la mitad. Este de acá, pues no, pues este de acá es un rectángulo. Entonces ese no se divide en 2, sino que se multiplica la base por la altura. ¿Cuál sería la base? Serían los 70 centímetros, la altura serían los 2450. 2450 se multiplica por la base que son 0,7 y daría 1715. Y ahí está, ¿no es cierto? Y el otro sería otro triángulo que sería este de acá. Y la altura serían los 2450, la base 0,6. Entonces sería 2450 por 0,6 y eso dividido en 2, que son 735, que sería la carga. Ya ve, una vez que tenga yo las cargas, que estaría esa y esa, tengo que, en este caso yo coloqué mi sistema de referencia, en este caso mi punto de referencia, el punto donde voy a aplicar el momento, en A. Y tengo que calcular la distancia que hay desde A hasta la primera fuerza, que es la fuerza de 428,75 newton, que es la fuerza, en este caso puntual, ¿no es cierto?, aplicada ahí. Y ahí esta fuerza está a una distancia de 0,1167. Creo que en este caso Espinosa y Betancourt creo que colocaron 0,12 ahí, ¿no? Sí, lo aproximaron. Ya. Bueno, ahí verán cuánto varía el resultado. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Como esta es la parte más ancha del triángulo, medido en el eje horizontal, ¿no es cierto?, de forma horizontal, la parte donde yo veo el triángulo que es con más ancho, ¿no? Imaginando que yo puedo caminar hacia acá, yo puedo entender que ahí es la parte más ancha. Desde ahí hacia adentro es un tercio. Entonces sería los 35 por un tercio. Y ahí daría en este caso el 0,1167 o 0,12 aproximado. Bueno, ahí tengo esa distancia. La distancia en este caso a la segunda carga, que es la carga de 1715, no hay ningún problema. Esa está en la mitad. Entonces la mitad de 70 serían 0,35. Quiere decir que esa carga está a 0,35 metros desde el punto A. La segunda carga sería una reacción, que es la reacción en B. Esa reacción en B está a la distancia, en este caso, que está desde A hacia B, que son 70 centímetros, es decir, 0,7 metros. Y por último, la última carga, en este caso, que es una carga puntual que proviene de la distribuida, estaría a los 7 metros más la distancia que hay desde la parte más ancha del triángulo hacia el centroide, es decir, más 0,2 metros. ¿Por qué 0,2? Porque estamos midiendo la parte más ancha del triángulo hacia la parte más angosta del triángulo, entonces sería un tercio, ¿no? Hasta ahí, sería un tercio. Y ese tercio de 60 son 20 centímetros, que son 0,2 metros, más los 0,07 daría 0,9.
serían 0,8, 0,9, ¿no es cierto? Todas estas medidas están en metros. Y ahí yo apliqué lo que es la sumatoria de momento. Entonces aquí al aplicar la sumatoria de momento igual a 0, tengo la primera carga, que la primera carga va a hacer que esto hipotéticamente gire en sentido antihorario, por lo tanto sería positivo todo esto, sería la carga con el brazo serían positivos, el producto de ambos sería positivo. Si yo sigo analizando acá, la segunda carga va a hacer que gire hacia el otro lado, en sentido antihorario, por tanto, por eso que esta es negativa, sería menos 1715 por los 0,35, que es el brazo, los 0,35 allá no. Y esta sería una reacción, la reacción en B. Acá no lo coloqué reacción en B, pero se entiende que la reacción en el punto P. Y esa va a hacer que gire en sentido antihorario, hacia acá. Como gira en sentido antihorario, en este caso sería RB por 0,7, ¿no es cierto? Y ahí estaría lo que es el 0,7. Y después lo otro, en este caso la otra sería el 7,35, en este caso negativo, porque este giraría en este caso hacia acá, y en este caso sería en este caso negativa, porque está girando en sentido horario, por el brazo que es de 0,9, ¿no es cierto? Bueno, lo que he hecho en el siguiente paso, en este caso es pasar las cantidades que están negativas a positivas y las positivas a negativas, porque lo único que queda al lado, en este caso original, es decir, a ese lado, lo único que queda es eso, que es donde está la incógnita. Por lo tanto, todo lo otro yo lo traspaso al otro lado de la igualdad para despejar la incógnita. Entonces el 428,75 por el 0,1167 está positivo, pasa negativo. Este que estaba negativo pasa positivo. Y esto que estaba negativo acá pasa positivo, ¿no es cierto? Después esto lo resuelvo, ¿no es cierto? Posteriormente la calculadora. Pero antes de ello, el 0,7 que está multiplicando la reacción en B ha pasado dividiendo. Ya, y de aquí tengo la calculadora, puedo aprovechar esta calculadora. Y sería en este caso los menos 428, ¿no es cierto?, 75. Y esto lo multiplico por 0,1167, dice ahí. Ah, sí, porque eran puros 6 después, ¿no es cierto? Más los 1715 por 0,35. Y más en este caso los 735 por 0,9. Bajamos acá y tenemos los 0,7. Entonces presionamos el igual y tendría el mismo valor de ahí, ¿no es cierto? Ahora, para sumar, o sea, para calcular la otra reacción, yo aplico la suma de fuerza en I. Entonces en I yo tendría fuerzas negativas hacia abajo, tengo los 428 negativo, los 1715 negativo que apunta hacia abajo, los 735 negativo que apunta hacia abajo, y este es el único positivo, porque apunta hacia arriba, que es la reacción que recién calculé, que es la reacción en B. Como observo que la reacción en A está positivo, se mantendrá en el mismo lugar, y estas que son negativas, en este caso esa que es negativa pasa positiva, esa negativa también pasa positiva acá, esta que es negativa, perdón, ¿cuál era? Esta que es negativa pasa positiva. Y esta que era positiva queda negativa. O sea, como todas las otras pasaron al otro lado de la igualdad, cambian su signo. Entonces sería 1715 menos 1731,02 más 735 más 428,75. Y daría 1147,73. Y ese era el primero. Entonces acá yo estaría en el segundo. En el segundo tengo una masa de 700 kilogramos. Esa masa de 700 kilogramos
como en masa, la puedo en este caso representar como una fuerza, en este caso la masa, multiplicarla por la aceleración de gravedad, generaría una fuerza en este caso en este elemento de acá. Ahí aparecería lo que es la fuerza en cuestión. Dice determine la reacción en el punto A, entonces en el punto A hay una cierta reacción. Ahí va a haber una reacción y como se vio previamente había una reacción hacia acá y una reacción hacia abajo, ¿no? En el pasador mostraba. También por otro lado había en este caso una hacia acá y una hacia arriba, ¿no es cierto? Y acá estaba la suma. Obviamente se tiene la misma línea de esto de acá, ¿no? Acá lo importante era calcular ese ángulo de acá, ¿no? Que se aplicaba con tangente. Entonces acá yo tenía la componente en Y y acá la componente en X. Esto es lo que está sintiendo en este caso la viga, lo que está experimentando la viga, ¿no es cierto? La viga está experimentando esta fuerza más que nada, ¿no? Y esta fuerza tiene estas dos componentes, una componente en Y y una componente en X. Porque cosa contraria, como se vio probablemente en otra clase, es la fuerza que siente en este caso este elemento, el elemento BC. El elemento BC siente una fuerza de compresión hacia él, ¿ya? Él se está comprimiendo, es decir, se está tratando de como achicar, como aplastar el elemento, ¿no? Producto de la fuerza que genera toda esta estructura, específicamente ese peso de ahí. Entonces, obviamente, esa es la fuerza que siente el elemento, pero la fuerza que siente la viga serían las que están de color rosa. Y acá estaría el esquema. Acá tengo el mono, me dio un ángulo de 53,13, ¿no es cierto?, grados. Y en este caso, los 700 al multiplicarlo por 9,81 me dio ese valor. Acá tengo la componente AX, la componente AI, que es la reacción en el pasador. Esta sería la componente, en este caso, RX, esta es el RI, y esta es la magnitud R, ¿no? Desde aquí hasta acá hay un brazo de 1,5 y desde aquí, desde el punto A hacia donde está la masa, hay una distancia de 3 metros. ¿Cómo llegué al ángulo 53,13, que sería ese? Acá yo tengo un triángulo visible en esta parte, hay un triángulo, ahí, ese triángulo de ahí. Y ese triángulo de ahí tendría el lado opuesto, que es 2 metros, y el adyacente, que sería de 1,5 metros. Entonces yo aplico tangente, tangente sería el opuesto, que son 2, y el adyacente, que son 1,5. Para despejar el ángulo teta, el tangente pasa a la menos 1 de 2 partido en 1,5, y ahí daría ese ángulo de 53,13. Recuerda que eso en calculadora es de la siguiente forma. Se coloca Shift Tank, es decir, esa tecla y Tank, y acá en el interior se coloca el 2 partido en 1,5. Presiona el igual, da 53,13. Ya, ese es el ángulo que también se proyecta acá. Se proyecta ahí porque tenemos lo siguiente nosotros. Tenemos en este caso una componente hacia acá, una componente hacia acá, y en este caso esto como que se refleja como si fuera un espejo, ¿no? Porque obviamente hay una acción y una reacción acá, ¿no? Entonces lo que sucede es que acá, no sé, si nosotros lo analizamos desde este punto de vista, acá yo tengo como una especie de línea. Hoy me quedó fea la línea, pero se entiende que la línea es ese elemento. Entonces el ángulo que tengo acá se refleja acá, ¿no? Opuesto por el vértice, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso sería, porque obviamente si esta cosa yo la acerco para acá, este de acá también se achica, pues, ¿no? Entonces queda opuesto por el vértice ese, no a este, pues, ¿no? Es posible que sea este. Me refiero, si yo muevo esta línea de color verde, voy a colocar otra aquí para que me vean ustedes, ¿ya? El color, mire, ¿qué pasa si yo tiro un azul, por ejemplo, ahí? ¿Se da cuenta que ahora el ángulo que está acá se achicó acá, o no? Entonces ahí queda claro eso. Bueno,
esa es la fuerza aplicada. Obviamente yo intervengo con las componentes, componente en Y, componente en X, ¿no es cierto? Entonces acá saco la distancia del punto A hacia esa fuerza, que sería en este caso 1,5 por R seno de 53,13, que eso es lo que vale esa fuerza vertical. Bueno, eso es lo que hice, R por seno de 53,13 por el brazo que es 1,5. Es positivo porque esto va a girar en sentido antihorario. Después menos los 6.867, que sería la carga, que está aplicada a 3 metros igual a 0. Resulta que esta cantidad yo la paso al lado del 0, pasaría sumando, eso es lo que se hizo acá, y esta cantidad, como está multiplicando la R, hay un por, ¿no es cierto? Hay un por ahí, ¿ya? Pasaría dividiendo todo acá abajo. Entonces eso yo lo ingreso a una calculadora, y lo ingresaría de la siguiente forma. Acá ingreso lo que es la fracción, ingresaría los 6, 8, 6, 7, y eso lo multiplico por 3, y eso en este caso abajo coloco el 1,5 por en este caso el sen, que es el sin de 53,13, ¿no? ¿Ya? Ahí sí. En este caso, uno de ustedes, en este caso creo que fue Espinosa, creo que colocó 53,1, ¿ya? Entonces ahí puede ver la diferencia que se produce en los resultados, ¿ya? Bueno, ahí tendríamos en este caso el valor correspondiente, ¿ya? Bueno, ahí tendría la valor de la R, en este caso de ese valor, que realmente ese valor no me interesa. Lo que realmente me interesa es que yo pueda aplicar la sumatoria y encuentre los valores. Cuando aplico sumatoria en I, tendría solamente el R seno 53,13, es decir, el valor que obtuve arribita, por el seno 53,13, sería la fuerza hacia arriba. Hacia abajo tengo la I, esto se explicó por qué era hacia abajo, porque esto como que se levantaba, ¿no? Entonces obviamente el pasador ejerce hacia abajo la fuerza, ¿no es cierto? Y también va hacia abajo la carga. Entonces, como esta está negativa, pasa acá a positiva, y en este caso estos mantienen en su lugar correspondiente. Entonces sería los 17.167,51, y esto yo lo multiplico por el sen de 53,13. Sen porque era la que va para arriba, estoy evaluando el eje Y, menos 6.867, ¿no es cierto? Y eso va a dar igual a 6.866,99. Ahí tendría en este caso el valor de la reacción en Y. Y la reacción en X es más sencilla porque en X solamente existe la fuerza X y la fuerza en este caso Rx. ¿Por qué la X va para acá? Porque según lo que se explicó previamente, imaginando que acá no hay nada y que esto es móvil acá, yo podría imaginar que este elemento se trasladaría hacia afuera, ¿no es cierto? Porque esto rotaría para acá, ¿no? Ahora, obviamente no se va a trasladar derecho, no, porque trataría de volcarse para acá, ¿no? Y a la vez trasladarse para acá, ¿no? Entonces, como eso es lo que ocurriría si acá no existiera ese pasador, yo puedo entender que ese pasador tiene que ejercer la fuerza hacia acá, ¿no es cierto? Y obviamente acá toma sentido que esta tenga esta dirección hacia acá. Pero como existen dos, obviamente son iguales, y son iguales por lo siguiente, porque esta, en este caso, esa, que es la que está acá, está hacia los positivos, y la otra, la X, está hacia los negativos. Entonces la X lo que vamos a hacer es pasarla hacia el cero, hacia el lado del cero, pasaría sumando, y ahí quedaría positiva. Y en este caso quedaría, los 17.167,51 por el coseno de 53,13, ¿no? Porque quiero la componente en X, es por coseno porque el ángulo está pegado a la componente X, y eso va a ser igual a X, entonces esto lo ingreso a la calculadora. Entonces sería esto mismo de acá, de hecho puedo borrar algunas cosas acá, y eso no lo borro. Miren, para hacerlo más corto voy a borrar aquí nomás.
y esto lo cambio por cos. Y ahí quedaría en este caso el 10.300. Debe variar poco porque creo que vi en este caso el archivo que tenía Espinosa, creo que le daba 10.000, por lo menos 10.030. Por ahí se nos puede, probablemente cambie aquí algo, ¿no? Ya, y este es de la controversia porque aquí yo me equivoqué, pues chicos. O sea, ¿en qué me equivoqué? En cambiar los ángulos. Lo que pasa es que ese 20 debió haber sido 30, porque no me fijé bien en el video, yo cambié al lote nomás. Nunca pensé que, nunca pensé que realmente la tensión era formar un ángulo de 90 con la viga. No sé si me ¿Tenía que entiende. formar un ángulo de 90? Sí, formaba un ángulo de 90 con la viga. ¿Por Ah, qué? Porque el video decía que era 65-25, ¿no? sí, ¿Ya? Dijo que aquí ya, era no, no, 25 y acá era 65 en el video, ¿no? sí, Ya. Entonces, 65 más 25 son 90. Ay, ¿por qué estoy sumando 65 más 25? Porque resulta que si yo aplico la Z, este 65 también se repite acá, pues, ¿no? Me queda 65 más sí, 25, que son los 90. Pero ¿qué pasa acá? Yo acá tengo que copiar realmente el 60. 60 más 20, ¿cuánto es? 80. 80. No es 90. ¿Ya? Entonces ahí había un error mío. Error mío en este caso, por eso es que lo que yo entregue ahora no van a ser los datos que van a dar a ustedes. Van a ser diferentes, ¿no? Pero el único que cambia es la parte, en este caso, esta parte de aquí, ¿no? Al no ser 90, va a quedar así. Va a quedar que yo tengo una carga que está localizada en el medio de la viga, está en la mitad, que es de 1000, ¿no es cierto? 1000 newton. Y esa carga de 1000 newton, obviamente yo tengo que descomponerla, ¿no es cierto? Y acá la tengo que descomponer de la siguiente forma. Está acá, y obviamente la que tenía yo estaba, esta es de rojo, esta estaba acá. Entonces tengo dos formas. Una es, si yo coloco el ángulo de acá, creo que en el video coloqué, perdón, eso no quiero eso. Creo que en el video yo aquí coloqué un ángulo de, según lo como lo hicieron en el video, debiese ser un ángulo de 30, ¿no es cierto? Entonces en el video aparecía 30 seno, en este caso de 1000, ¿no? Y acá aparecía, perdón, no que ver, al revés, po. 1000 seno de 30, ¿no es cierto? Por el brazo, que el brazo es L medio. Y acá serían 3000 por seno de 30, ¿no es cierto? Por L, ¿no es cierto? Y esta en este caso, como el ángulo era de 90, como el ángulo de aquí era de 90, yo decía que era T, en este caso era T por 3 cuartos L, ¿no? Así aparecía en el video, ¿no? Ya, acá, si se fijan, yo ocupé el 60, no ocupé el 30, como lo había comentado recién. Entonces puedo, si yo aquí ocupé coseno, ¿por qué? ¿Por qué ocupé coseno? Porque el vector que tenía acá, ¿no es cierto? Estaba relacionado con este de acá. Y resulta que el ángulo que tengo yo, el ángulo de ahí, ese es 60. Entonces yo ocupé, en este caso dije es coseno de 60. Resulta que el seno de 60 y el coseno de 60 es el mismo número. Entonces si usted, por ejemplo, lo trabajó acá no con coseno, sino con seno, realmente es lo mismo. Usted va a la calculadora y dice, ¿cuánto es el coseno de 60? Un medio. ¿Cuánto es el seno de 30? Porque lo trabajaron con seno de 30, porque muchos apoyaban en el video, ¿no? De 30, no de 60. Por eso no me da lo mismo. Un medio, ¿no? Es lo mismo. Entonces si alguien me dice, ah, no, yo no, profe, yo no lo ocupé con coseno ahí, lo ocupé con seno. No, pero resulta que da lo mismo. ¿Ya? Entonces sería 1000 coseno de 60, y en este caso por L medio. Negativo porque giraba así. Y este cambió, porque aquí yo ocupé T seno de 80.
En este caso ustedes ocupaban T seno 90, porque el ángulo que formaba acá era 90, ¿no? Resulta que el seno 90 es 1, ¿no? Entonces por eso quedaba T por 3 cuartos L, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Y acá serían 3000 por coseno de 60 por L. O 3000 por el seno de 30 por L, como lo ocuparon ustedes. Lo que hice aquí, apliqué por 4L para poder eliminar la L y los números de los denominadores. L con L se va y el 4 sobre 2 en este caso daría 2. Acá sería, en este caso, L con L se va y el 4 con el 4 también se va, ¿no es cierto? Y aquí yo elimino la L y quedaría el 4. Entonces acá me quedó menos 2 por 1000 por coseno de 60 más 3 por T por seno de 80 menos 4 por 3000 por coseno de 60 igual a 0. Me quedó esto porque aquí está la incógnita que quiero encontrarte y todo lo otro lo pasé positivo. Que lo que pasé positivo fue esto y fue esto de acá. ¿No es cierto? Ahí son acá, ¿no? Ah, no, que lo coloqué al revés, por eso. Este lo coloqué al final. Y este, que lo pasé para acá, también lo coloqué al inicio. Y obviamente el 3 seno de 80 pasó dividiendo. A ustedes pasaba solamente el 3 dividiendo. Porque ustedes no tenían la descomposición con 80, ¿no? Porque da el 90 justo, ¿no? Entonces me da ese resultado. Bueno, lo voy a verificar si me da lo mismo. O me he equivocado. Y sería 4 por 3000 por coseno de 60 más el otro es 2 por 1000 por coseno de 60. Ahí sí. Y abajo quedaría 3 por seno de 80. Entonces haría 2000 si está bien. Ya. Probablemente a usted también le dio lo mismo 33, pero lo cambiaba acá. Y te cambia por la diferencia, porque este obviamente te cambia por la diferencia porque en que el cable está casi a 90, pues está a 80. Pues, ¿cuánto hay de diferencia? 10 grados, pues, ¿no? Y esos 10 grados te marcan la diferencia acá, en este caso, la tensión, pues, ¿no? No sé si queda claro, chicos, eso, ¿no? Como la gran mayoría me imagino que lo hicieron exactamente igual como el video, porque esa fue la instrucción que di yo. En este caso probablemente llegaron a los 2300, pero no 2369. 2300 fracción, ¿no? 33. ¿Cuánto les llegaron a ustedes? ¿2300 cuánto? 33. 33, ya. Entonces ahí se dan cuenta que hay una diferencia como de 30. ¿Quién produce ese error? Los 10 grados de diferencia. ¿Ya? Y obviamente después continuaron con la resolución y acá es lo mismo, ¿no? ¿No es cierto? Acá hicieron lo mismo. Entonces la discrepancia que van a tener conmigo es el ángulo, ¿no? En este caso el valor que viene por defecto de acá, ¿no? ¿No es cierto? Es 2369. Obviamente va a tener también debiese haber tenido unos 2000 y tanto, o 2000 y tanto de acá también. 2100 y algo tendría que haber sido, ¿no? 192. Sí, 192, ¿no es cierto? Y acá lo mismo, unos 3100 y algo también debe haber sido. 3201. 3201 ya. Y obviamente esa es la diferencia que se produce ahí, es por eso mismo. Pero ese fue error mío, no me fijé yo que daba 90 acá en el video, como que le cambié datos, ¿no? Pensando que no daba 90, ¿ya? Pero justo daba 90 entre la suma entre S y S. Y si da 90 la suma y S, se hace como te aparece en el video. Pero si la suma de este y este no te da 90, tendrían que hacerlo así como aparece acá. No sé si hay alguna pregunta. Y eso sería.